Si Borges me interesa tanto es porque representa un espécimen de humanidad en vías de desaparición y porque encarna la paradoja de un sedentario sin patria intelectual, de un aventurero inmóvil que se encuentra a gusto en varias civilizaciones y en varias literaturas, un monstruo magnífico y condenado. Esto lo escribió alguna vez Émile Cioran. Y bueno, para que con nosotros no se vea cumplido el temor profético que dice: me conocen mucho, pero me leen poco, pues leamos a Borges. Y para leerlo y leerlo bien, es decir, para gozarlo, pues es necesario comprender entre más la clave de su laberinto. Pero bueno, iniciemos por el principio, como dice Aristóteles. Borges vive su infancia en dos espacios. En el exterior, pues vive en el barrio de Palermo, y en el interior, en la biblioteca de la casa, imaginada como un paraíso. Y yo diría que también como un laberinto. Su primer maestro, lo sabemos, fue su padre, pues quien le fomentó la lectura, lo guió en la lectura, lo instruyó en los filósofos griegos. El Borges niño, Georgie, se apasiona por la enciclopedia británica, conoce y lee a los clásicos ingleses, franceses, alemanes, algunos los lee en su lengua, se nutre de autores clásicos infantiles, libros de historia, mitologías, un lector precoz que ingresa en un laberinto de lecturas para escribir sus propios laberintos entre diversos pasajes. Y pues estamos aquí, ¿no?, con un Georgie, un Borges niño de los 8 o 10 años, y escribe un ensayo sobre mitología griega, imagínense, desde niño, con énfasis en el mito del laberinto, que el propio Borges dirá, me poseyó para siempre. Y escribe además un pequeño cuento basado en un relato de Cervantes titulado La víscera fatal, y una traducción del Príncipe feliz de Oscar Wilde. Y bueno, como un poco a la manera, ¿no?, de una torre de Babel humana, como laberinto, pues además del castellano y el inglés, Borges niño aprende latín o va aprendiendo, ¿no?, entre la niñez y la juventud. Aprende latín, italiano, alemán, francés, ¿no? Y posteriormente va a incursionar en otro tipo de lenguas como el islandés, o intenta incursionar el escandinavo. Para Borges el estudio de cada nueva lengua era, en sus propias palabras, una nueva aventura que le permitía adentrarse, y así lo dice, mire, en un delicado laberinto. Y bueno, otros idiomas que Borges abordó ya durante sus últimos años, o que intentó abordar, fueron el japonés, cuya gramática el propio Borges decía que encontraba fascinante, dice, pero nunca voy a llegarlo a aprender del todo. El árabe, que estudió en los últimos días, imagínense, de su vida. Cada idioma, dijo una vez Borges, es una forma de sentir el universo. Y pues diríamos que en las manos de Borges cada uno de estos idiomas se convirtió a su vez pues en una especie de materia prima, ¿no?, que va a usar no solo para percibir el universo, que es un laberinto, sino también para crear nuevos mundos fantásticos, sostenidos pues por el poder de la palabra y por la extraordinaria capacidad de imaginación de Borges. Y bueno, aquí entre paréntesis, a mí me parece que todo lo anterior, ¿no?, acerca de las lenguas y las mitologías, pues tiene que ver con las inscripciones de esa tumba maravillosa que es una especie de enigma, la piedra, ¿no?, la piedra de la tumba de Borges. Bueno, en España Borges conoce a los altruistas, admirando sobre todo a quien considera uno de sus grandes maestros, Rafael Cansinos Assens. Y de esta manera Borges va construyendo un laberinto de pasajes interoceánico entre la tierra de Cervantes y los cultivos de Sarmiento, es decir, en la Argentina, pues mediante la fundación de cierto tipo de altruismo porteño. Y ahí encontramos, ¿no?, un poco en el fervor de Buenos Aires, ¿no?, que es prueba de ello,
pero que más adelante el propio Borges va a renegar del ultraísmo, ¿no?, que gestó en sus primeros poemas. Fervor de la memoria y del olvido, ese es Fervor de Buenos Aires, escrito, publicado en 1923, su primera obra, pues donde Borges va a insistir en la representación de objetos, de lugares, un laberinto de tiempos y espacios, el atardecer, el amanecer, la tarde, los sábados, la noche, el año nuevo, lugares, la ciudad, el barrio, la calle, las casas, las salas, los patios, las plazas, ¿no?, los sepulcros. Y otra serie de tópicos muy tradicionales como la belleza, la muerte, la ausencia, el regreso a la tierra, ¿no?, el nostos, diríamos con los griegos, como un Homero que regresa. Entre lo costumbrista, lo sentimental, lo naturalista, y vemos cómo ya ahí en Fervor de Buenos Aires pues empieza el joven Borges a trabajar la memoria, algunos mecanismos de repetición como el laberinto, los espacios idénticos que vuelven una y otra vez, pero siempre de una manera distinta, la noción de identidad, los objetos, ¿no?, que a la vez proponen cierto tipo de enigmas que conducen a una especie de sentimiento de extrañeza, ¿no?, y de distanciamiento al mismo tiempo. Ya vemos ahí como el piano, los muebles, el reloj, es la casa de la infancia, ¿no?, los árboles, el mate, y todo esto Borges lo va a convertir como en fuerzas, ¿no?, significantes muy activas que le permiten al poeta pues darle cuerpo a la ausencia, darle cuerpo a la nostalgia, al recuerdo, y decíamos, al enigma. La imagen del mundo construida a través de Fervor de Buenos Aires. Es importantísimo esto, mire, porque tenemos que empezar a leer a Borges desde ahí. Es una propuesta, ¿no? Empezar a leer a Borges desde Fervor de Buenos Aires para ir entendiendo, ¿no?, ese recorrido del propio hablante, cómo va proyectando los signos de la familiaridad, cómo va reteniendo, cómo va hablando de lo misterioso, de lo incomprensible, de lo inexplicable, de los espejos. Esta parte es importantísima, los espejos como la gran metáfora de la memoria del sí mismo. Si leemos, ¿no?, no lo vamos a leer ahora, pero si leemos el poema Sur, queda clarísimo. Bueno, en 1938 muere el padre de Borges, y Borges tiene un accidente muy grave, se hiere la frente con la apertura de una ventana abierta, internan a Borges, ahí permanece, ¿no?, convaleciente durante más o menos un mes. Ya la falta de visión se va a acelerar, ¿no?, muchísimo, pero esto quizá también paradójicamente, ¿no?, le va a permitir visualizar la posibilidad de otros mundos. Y a partir de este hecho, de este accidente lamentable, se inicia en la literatura fantástica. Y ahí vemos como el primer cuento que aparece después del accidente, Pierre Menard, autor del Quijote, y por algo es este cuento. Y vemos cómo la literatura fantástica borgiana, obviamente, es un laberinto, y un laberinto que él mismo lo va a decir con sus propias palabras. Dice, ¿qué soñará el indescifrable futuro? Soñará que Alonso Quijano puede ser Don Quijote sin dejar su aldea y sus libros. Soñará que una víspera de Ulises puede ser más pródiga que el poema que narra sus trabajos. Soñará generaciones humanas que no reconocerán el nombre de Ulises. Soñará sueños más precisos que la vigilia de hoy. Soñará que podremos hacer milagros y que no los haremos porque será más real imaginarlos. Soñará mundos tan intensos que la voz de una sola de sus aves podría matarte. Soñará que el olvido y la memoria pueden ser actos voluntarios, no agresiones o dádivas del azar. Soñará que veremos con todo el cuerpo, como quería Milton, desde la sombra de esos tiernos orbes, los ojos. Soñará un mundo sin la máquina y sin esa doliente máquina, el cuerpo. La vida no es un sueño, pero puede llegar a ser un sueño, escribe Novalis. Hemos visto aquí, como dice Borges, todo el laberinto que es el sueño del tiempo,
una y otra vez, ¿no? Los pasajes, las curvas, ¿no? Cómo vamos entendiendo, ¿no? Esa manera que tiene Borges de ir figurando y cómo nos lleva a una cosa y luego nos lleva a la otra, como si diéramos vuelta en los recovecos, ¿no? Como para encontrarnos. Ese laberinto y esa palabra, ¿no? De lo que significa laberinto. Vamos a ver. Mire, la palabra laberinto proviene de la raíz labris que quiere decir doble hacha, o labre, que quiere decir caverna, cueva, o labra, que quiere decir mina, y que si nos vamos a una raíz, que es labur, pues tiene que ver con una labor, pero una labor que también tiene que ver con una excavación, con una piedra y quizá con un túnel. Y el sufijo griego into, del laberinto, into quiere decir juego, se aproxima al concepto de juego. Entonces podríamos quizá decir que el laberinto es un juego en las cavernas. ¡Qué maravilla! Las cavernas como laberinto, como un túnel de diferentes pasajes, caminos. Y bueno, por otro lado, en inglés, laberinto quiere decir campo, prado. Se relaciona también con algo que está ahí, ¿no? Para causar asombro. En alemán, la palabra laberinto se puede relacionar con términos como equivocarse, engañarse. Ahí están los espejismos. En la tradición celta, jardines laberínticos que resguardan el grial. Esto nos encanta porque aquí ya estamos muy en Borges. Y entonces, por laberinto, pues nos gustaría significar lo oculto, lo secreto, la tierra, el útero, lo femenino, el juego, la locura, el enigma, y que vemos ahí, ¿no? Como círculos formados en las rocas, como espirales pintados en las cuevas primitivas. Y cuando imaginamos esos espirales, así pintados, esos círculos tallados, formados en las rocas, decimos, pues el laberinto es una imagen. Es una figura de lenguaje, es una metáfora, es un arquetipo. Y si lo pensamos como arquetipo, pues es una forma de representación del mundo en cuanto a una estructura, en cuanto a un modo de pensar el mundo, en nuestra propia vida, porque si pensamos nuestra vida desde el concepto de laberinto, ¿no? En espiral, dijéramos, pues nosotros vivimos infinitas situaciones, ¿no? En las que es muy fácil entrar, como en el caso del laberinto, pero muy difícil salir. Y entonces vemos cómo el laberinto puede ser nuestra vida misma, nuestra existencia, nuestro devenir, nuestro transcurrir, como una especie de estructura laberíntica, ¿no? O situaciones interminables de la vida, ¿no? En la que finalmente entramos, decíamos, pero qué difícil es encontrar la salida, ¿no? Y es más difícil pensar en situaciones en las que todavía es complicado entrar, pero más sencillo salir. Y bueno, por ejemplo, vemos ahí cómo salimos en el momento del parto o entramos a la vida. Cuando decimos es que cuando entramos a la vida después del parto, pues entramos también a una certeza de la muerte. Por otro lado, nuestra mente funciona formando, ¿no? Laberintos con la imaginación, tratando de resolverlos con el pensamiento. Es decir, nuestra estructura, nuestra forma de concebir el mundo, por un lado, pues es crear laberintos con la imaginación y por otro lado, anularlos con el pensamiento y la sabiduría. Y todo esto tiene que ver con ir conciliando lo racional con lo irracional. Y bueno, la poética de Borges, ¿no? En el sentido de lo esencial de un escritor, y con todo esto que estamos diciendo, es una poética que tiene que ver con la conciencia del enigma, y el enigma para Borges es el tiempo donde se pueden revelar los sueños, pero el tiempo también donde se revela el olvido y la memoria. Un enigma, el de Borges, que nos remite al laberinto, y en el centro del laberinto se encuentra el tiempo. Y para Borges el tiempo es un enigma y un misterio, es decir, es una aporía, algo que no tiene ni explicación ni solución. Y la diferencia es que en el enigma quizás sí podemos llegar a una solución a través de la lógica, del razonamiento, pero en el misterio, pues únicamente podemos creer, porque el misterio no tiene solución. Entonces, para Borges el laberinto no es un enigma, es un misterio.
Y vemos cómo el laberinto en la ficción de Borges pues tiene muchísimas formas simbólicas que se van expresando en sus poemas y en sus cuentos. Por ejemplo, laberintos hechos de espacios y de tiempos, como los espejos, decíamos, ¿no? Y Borges decía que si ponemos un espejo frente a otro, pues se forman innumerables imágenes y que esas innumerables imágenes forman un laberinto. Entonces los espejos, el doble, los sueños, los pensamientos, los jardines, la biblioteca, el universo, la memoria, el olvido, todo esto es Borges. Entre más, entre muchísimo más. Y pues ahora voy a comentar algunos cuentos en donde pretendo, ¿no? Se intenta nada más mostrar algunos laberintos metafóricos, como en el cuento Funes el Memorioso, donde Borges coloca en el centro el pensamiento, en el complejo laberinto de la memoria. Mire, si leemos entre líneas este cuento de Funes el Memorioso, quizá podamos dilucidar que el cuento es una metáfora del insomnio, porque si no dormimos, pues no se eliminan los recuerdos. En esta eliminación es como una especie de equilibrio mental, ¿no? Y vemos quizá esa metáfora. En Funes el Memorioso, publicado en 1944, Borges relata la historia de Irineo Funes, un gaucho del Uruguay, que había quedado como mal, ¿no? Como tullido, después de un accidente con el caballo, y con soberbia, pues Funes consideraba benéfico el golpe que lo había fulminado porque le permitía recordar todo. Pero debido a ello, pues era incapaz, ¿no?, de ideas generales. Es decir, era incapaz de pensar, era incapaz de abstraer. Y además me parece que este cuento está vinculado a ese hecho biográfico que ya se mencionó y que voy a reiterar, cuando Borges sufre ese accidente con la ventana, que se pega en la cabeza, en la Nochebuena de 1938, pues un accidente que decíamos casi le costó la vida y que se dice que marcó un punto de inflexión en su carrera literaria, porque además la herida se infecta y esto pues obviamente lo lleva a una hospitalización y a una recuperación difícil, y durante ese periodo Borges comenzó a escribir cuentos, los cuentos fantásticos, y a explorar su capacidad de expresión verbal y escrita de otra manera a como lo había hecho antes, ¿no? Y uno de los cuentos, decíamos, más conocidos que surge de esa experiencia, no que esté relacionado biográficamente, es Pierre Menard, autor del Quijote, que es publicado en 1939, por cierto. Y bueno, que este relato de Pierre Menard, pues obviamente es uno de los más notables, ¿no?, del universo y del laberinto borgiano. Porque además obviamente le ayudó de alguna manera a solidificar su reputación como narrador. Y bueno, vemos que tiene que ver con esto de Funes, porque Funes se cae, ¿no?, y sufre como esa especie de iluminación que le otorga esa memoria prodigiosa, y a Borges ese accidente, ¿no?, con la ventana en unas escaleras, pues le otorga, y lo voy a poner entre comillas, el don de ser un espléndido narrador. Entonces vemos cómo, al igual que Funes, Borges tenía una notable facilidad para el aprendizaje de los idiomas, y sabemos que esto tiene que ver con la memoria. También tenía dificultades para dormir, el mismo Borges lo dice, ¿no? Y tiene varios, además, poemas que hablan del insomnio. Entonces, posiblemente como Funes, al no poder abstraerse del mundo en esas noches de insomnio, pues lo llevaron a imaginar, a sentir casi como propia, ¿no?, esa terrible experiencia de una memoria monstruosa. Y mire, María Kodama es la mujer que acompañó a Borges en sus últimos años, y que no hace mucho falleció. Decía, hablando de Borges, decía: lo recuerdo cerrando los ojos como si la barrera de su ceguera, que lo aislaba de toda distracción que no fuera su pensamiento, no fuera suficiente y necesitara apretar los párpados para que ni siquiera el pensamiento de tener los ojos abiertos pudiera distraerlo. Así, sumergido en esa doble oscuridad, permitía que la luz interior, la musa o el espíritu, fuese dando forma a lo que sería un cuento o un poema. Cuando su mano se alzaba y marcaba las sílabas en el aire, yo, está hablando María Kodama, desde mi silencio sabía que comenzaría a dictarme un poema.
Y esta es la razón, ¿no? Esto da razón a la fotografía que puse en la portada de este podcast, de este Borges con los ojos tan cerrados, ¿no? Bueno, mira, Funes el memorioso que recordaba las formas de las nubes australes del amanecer del 30 de abril de 1882 y podía compararlas en el recuerdo con las vetas de un libro en pasta española que solo había mirado una vez, no era muy capaz de pensar. Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, es abstraer. Porque lo describió así, de esta manera tan genial. Y también cuando dice de Funes, no solo le costaba comprender que el símbolo genérico perro abarcaba tantos individuos dispares de diversos tamaños y diversa forma, le molestaba que el perro de las 3:14 visto de perfil tuviera el mismo nombre que el perro de las 3:15 visto de frente. Bueno, para Borges, y me parece que esto está clarísimo, una memoria infinita trae problemas. ¿Se imagina que recordáramos todo? Qué cosa más tremenda, pues no podríamos razonar quizá, ¿no? Está recordando todo absolutamente. Pero bueno, también ¿qué había leído Borges para saber tanto sobre la memoria? Y él, bueno, en una cantidad, ¿no?, de ensayos, de conferencias, pues él mismo dice, habla de la enciclopedia de Plinio el Viejo, donde se mencionan casos de memoria extraordinaria. Dice Ciro, rey de los persas, ¿no? También, que sabía llamar por su nombre a todos los soldados de sus ejércitos. Mitrídates Eupator, que administraba la justicia en los 22 idiomas de su imperio, dice Borges. Bueno, estos son casos, ¿no?, muy lejanos y tal vez no reales, pero decimos esto para decir, esto son casos borgianos, ¿no? Y sin duda, pues si recordáramos todo, decíamos, quizá estaríamos discapacitados, ¿no?, discapacitadas, porque entonces no recordaríamos nada, porque para poder recordar es necesario olvidar. Y vuelvo a reiterar lo que dice Borges, pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer. Y en el abarrotado mundo de Funes, pues no había sino detalles casi inmediatos. Y pues siguiendo con el fascinante tema de la memoria, a ver, ¿cómo no recordar una frase de Borges que lamentablemente no pierde vigencia? Dice la frase: ahora las cosas andan mal, Rusia está apoderándose del planeta, América, trabada por la superstición de la democracia, no se resuelve a ser un imperio. Mire, esta frase pertenece al cuento El Otro. Pues el relato, como usted sabe, narra el encuentro onírico o fantástico entre un Borges anciano que está sentado en un banco frente al río Charles, en Massachusetts, en el año de 1969, y un Borges joven que está junto a él, aunque su banco se encuentra frente al Ródano en Ginebra, en el año de 1918. Esto es algo muy extraño y todo un tema. Porque ¿cómo explicar ese insólito encuentro? O sea, Borges con Borges, el Borges anciano con el Borges joven, y la historia se va desplegando como el intento del Borges de la vejez por convencer a su doble de que él es el real, mientras que el otro, el joven, pues está soñando. Es terrible esto, es muy complejo. Yo creo que este cuento solamente quizá, ¿no?, lo podamos explicar de algún modo con este texto pues casi autobiográfico del propio Borges, obviamente, que se llama Borges y yo, y que debe leerse completo porque es muy significativo. Mire, dice: al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario bibliográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, la tipografía del siglo XVIII, las etimologías, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte estas preferencias, pero de un modo vanidoso que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil,
yo vivo, yo me dejo vivir, para que Borges pueda tramar su literatura y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas, pero esas páginas no me pueden salvar, quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o de la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme definitivamente y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra y el tigre un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy, pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y lo infinito, pero esos juegos son de Borges y ahora tendré que idear otras cosas. Así mi vida es una fuga y todo lo pierdo, y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página. Y todo esto que ha escrito Borges, esto que le acabo de leer completito y que es una maravilla, se relaciona con el tema de el doble, así separadito, de el doble, tal como Borges lo presenta en muchísimos de sus mejores cuentos. Bueno, es que todos son mejores cuentos, pero también en su poesía, en sus ensayos, como una especie de interrogación que siempre está ahí permanente, como si Borges todo el tiempo nos cuestionara y se cuestionara a sí mismo quiénes somos. O preguntarnos también, ¿somos quienes realmente creemos ser? O con Borges llegar hasta el escepticismo, ¿no? ¿Acaso somos? Esto es tremendo, porque Borges nos introduce en los laberintos mentales de una manera inaudita y porque además Borges utiliza en alguno de sus textos que abordan el tema del doble, ¿no? Aborda ese tema del doble desde los espejos. Y los espejos en la obra de Borges son angustiantes, son ominosos, son espejos que acechan. Y cada vez que un espejo aparece en alguna de las obras de Borges, pues nos parece que es como una especie de sinónimo de la presencia de un doble, de un vigilante que acecha o que presagia. Decíamos, es ominoso, pero también los espejos son laberintos. Y aquí el tema son los laberintos, y los espejos son laberintos como la multiplicación infinita, ¿no?, de sus superficies enfrentadas. Y en el cuento El Otro, son dos espejos enfrentados, diríamos así, el joven y el viejo, los dos Borges. Y es por tanto un cuento ominoso, es un cuento angustiante, porque nos preguntamos, ¿no es posible que se trate de un sueño como lo sugiere el viejo Borges al final del cuento, cuando habla del joven Borges? El otro me soñó, pero no me soñó rigurosamente. Y si el encuentro fuera solo un sueño contado quizá desde la perspectiva del joven Borges, pues evidentemente no sería un acontecimiento real, sería más bien el producto de la imaginación del joven Borges. Y esta es pues de hecho una posible lectura del cuento, la cual resulta ser como el producto de una especie como de enunciación hecha por el joven Borges, quien imagina un encuentro con una versión más vieja de sí mismo. Y nosotros que estamos leyendo, pues podríamos considerar todos esos detalles del futuro que el viejo Borges enumera también como el producto de la imaginación del joven Borges. Dios mío, ¿qué es esto? Es que estamos leyendo a Borges. Esto es un laberinto. Se fija, me regresé, di 3 pasitos, pero luego volví a regresarme y luego le di la vuelta como para decir, ¿quién está imaginando a quién? ¿El joven al viejo? ¿El viejo al joven? ¿Quién de los dos es el doble del otro? Y decimos, bueno, pero es que esto es leer a Borges. Es decir, estamos en una complejidad, porque aparentemente todo es muy sencillo en la vida. Eso no es cierto. Es complejísimo, es fractal. Y vemos ahí cómo hay una especie también de responsabilidad de la voz. O sea, ¿qué Borges está
hablando, ¿no? El del 72, el del 69, porque además hay un tercero aquí, entonces decimos, ya vamos como entendiendo, a ver, hay que regresarse al inicio del cuento. Y entonces, cuando dice, ello no significa que su relato pueda conmover a un tercero, y uno dice, ¿cuál tercero? ¿Qué es esto? Y entonces ahí parecería que es el lector. Entonces decimos, bueno, muy bien, entonces son 3 Borges, ¿no? El Borges que ha escrito, el Borges que quizá pudo haber escrito, y el Borges que lea Borges. ¿Ven? Entonces ahí está todo ese laberinto, ¿no? El otro es un laberinto formado por 3 espejos que se enfrentan, el joven, el viejo, el lector, que son uno mismo, es Borges. Bueno, y siguiendo con el tema de los laberintos, que esto es tremendo, pero es fascinante, porque lo que fascina es la complejidad. No es que nos fascine entender, no, nos fascina la complejidad con la que Borges nos va presentando la vida, el mundo, el cosmos, la memoria, la mente, el pensamiento, el sueño. Son laberintos de memoria también. Y entonces cuando entramos al cuento La memoria de Shakespeare, por ejemplo, y en este relato pues hay como un escritor que ha dedicado toda su vida a la lectura y a la soledad, que es la mejor de las soledades, ¿no? La lectura. Y por medio de un extraño, ¿no? Como artificio de Borges, muy, muy directo y muy sencillo, pero acuérdese, que con Borges cuidado, porque está construido ahí el efecto fantástico. Y entonces este escritor pues es habitado, así como en la metempsicosis griega, ¿no? Es habitado pues por los recuerdos de Shakespeare, y entonces vuelve a su memoria, ¿no? A la memoria de Shakespeare, vuelve a la tarde en la que escribió. Imagínense qué maravilla, ¿no? Que nos habitara la memoria de Shakespeare y recordar, como si Shakespeare estuviera dentro de nosotros, el momento exacto en el que Shakespeare escribió un acto, segundo acto de Hamlet. Y vemos así como un destello, ¿no? Perdido en la ventana, y vemos toda esa melodía, pero como por dentro. Y entonces, que es la memoria de Shakespeare, ¿no? Y entonces dice el cuento, a medida que transcurren los años, todo hombre está obligado a sobrellevar la creciente carta de su memoria. 2 me agobiaban, confundiéndose a veces, la mía y la del otro, incomunicable. Al principio las 2 memorias no mezclaron sus aguas. Con el tiempo el gran río de Shakespeare amenazó y casi anegó mi modesto caudal. Advertí con temor que estaba olvidando la lengua de mis padres, ya que la identidad personal se basa en la memoria. Temí por mi razón. Bueno, los grandes relatos de Borges giran sobre la incertidumbre del recuerdo personal, sobre la vida falsa, las experiencias artificiales y la clave de este universo. Pues obviamente estamos hablando de la memoria y de la identidad. Cuando hablamos de identidad y de memoria también estamos hablando de la posibilidad del olvido. Y cuando entramos a este cuento tenemos una como especie, estamos hablando de la memoria de Shakespeare, este relato, tenemos una sensación, como una sensación de habernos extraviado en una red, ¿no? Y nos volvemos a remitir al centro de la arquitectura del laberinto, que es la memoria. Y la memoria también está en el porvenir, ¿no? Decimos, quizá alguien, una mujer lectora, un hombre lector, que no ha nacido todavía, sueña que recibe la memoria de Borges. Y uno dice, yo quiero ser, pero decimos, Borges soñó que recibía la memoria de Shakespeare. Bueno, sigamos ahora con el cuento El Inmortal. Otro laberinto, Es bellísima la complejidad de Borges, porque desde la ficción literaria, Jorge Luis Borges ha manifestado, pues obviamente que más allá de nuestra muerte corporal, en este cuento, que el relato, que es el inmortal, queda nuestra memoria, y que la inmortalidad solo está en la memoria de los otros y en la obra que dejamos. Y por eso Borges escribe una de las frases más bellas en el final del cuento El Inmortal. Dice, cuando se acerca el fin, ya no nos quedan imágenes del recuerdo, solo quedan palabras. En este relato del Inmortal se habla de un mundo sin memoria, sin tiempo,
Dice, un lenguaje que ignorara los sustantivos, un lenguaje de verbos impersonales o de indeclinables epítetos, muriendo los días y con los días los años. Es el precio que se paga por no renunciar a la codicia de tocar la sobrehumana ciudad, la cual es anterior a los hombres. Marco Flaminio Rufo, también anticuario, Joseph Cartaphilus, es un hombre que fue todos y a la vez fue nadie, ya que sabía que en un plazo infinito le ocurren a todo hombre todas las cosas, por sus pasadas o futuras virtudes. Todo hombre es acreedor a toda bondad, pero también a toda traición por sus infamias del pasado o del porvenir. Así como en los juegos de azar, las cifras pares y las cifras impares tienden al equilibrio, así también se anulan y se corrigen el ingenio y la estolidez es la falta de entendimiento que todos sentimos cuando leemos a Borges. Entonces, obviamente tratamos de entender, ¿no?, que el protagonista del cuento, el inmortal, pues sostiene que la muerte, o la alusión a la muerte, pues hace preciosos y patéticos a los hombres. Y esto se conmueven por su condición de fantasmas, cada acto que ejecutan puede ser el último. No hay rostro que no esté por desdibujarse como el rostro de un sueño. Todo entre los mortales tiene el valor de lo irrecuperable y de lo azaroso. En cambio, para los inmortales, cada acto y pensamiento es el eco de otros que en el pasado lo antecedieron sin principio visible, o el fiel presagio de otros que en el futuro lo repetirán hasta el vértigo. No hay cosa que no esté como pérdida entre infatigables espejos. ¿Qué cosa? Dice Borges, nada puede ocurrir una sola vez. Nada es preciosamente precario. Lo elegíaco, lo grave, lo ceremonial no rigen para los inmortales. Pues estamos intentando comprender la narración del inmortal. El cuento El Inmortal concluye con una discusión sobre la autoría del manuscrito El Inmortal. ¿Quién está contando esta historia? Flaminio Rufo, Cartaphilus, Homero, y en este juego pues nos lleva a afirmar que la autoría no importa. Lo que importa es lo que está escrito, lo que importan son las palabras que forman parte de una gran biblioteca con libros en los que hay muchas palabras. Y de esta biblioteca tomamos la palabra inmortalidad vinculada al mundo de la cultura, la inmortalidad de la literatura, en el laberinto de los millones y millones de libros que han sido escritos. Y en el inmortal vemos una de las técnicas narrativas de Borges, en donde un texto nos remite a otro texto, a otro texto, a otro texto, es decir, un palimpsesto, en donde una cajita china o matroshka nos conduce a otra más pequeña. Estamos hablando de la intertextualidad. Y por eso casi al final dice, palabras desplazadas y mutiladas, palabras de otros, fue la pobre limosna que le dejaron las horas y los siglos. Pues un libro dentro de otro, un relato que es en sí mismo el relato ya leído, un personaje que es otro a la vez, son puestas en abismo desde el laberinto, un Borges dentro de otro Borges, un recuerdo dentro de otro recuerdo, un sueño dentro de otro sueño. Mire, es que hay en el majestuoso, por ejemplo, texto borgiano. Y mire que con este texto, que acabo de decir que es majestuoso, obviamente porque es borgiano, como que medio vamos entendiendo. Y el texto se titula El hilo de la fábula, que tiene que ver con el hilo de Ariadna y el laberinto. Es una referencia, una metáfora, decíamos, de cómo Borges concebía la vida después de visitar el laberinto de Knossos en Grecia. Y escribe Borges: el hilo se ha perdido, el laberinto se ha ido también. Ahora ni siquiera sabemos si nos rodea un laberinto, un secreto cosmos o un caos azaroso. Nuestro hermoso deber es imaginar que hay un laberinto y un hilo. Nunca daremos con el hilo. ¿Acaso lo encontraremos y lo perderemos en un acto de fe,
en una cadencia, en el sueño, en las palabras que se llaman filosofía o en la mera y sencilla felicidad. Está firmado Jorge Luis Borges, Gnosos, 1984. Bueno, hace unos días falleció el Papa Francisco, para mí el Papa más progresista, bueno, dentro de lo que la Iglesia lo permitió. Un Papa cierto y merecidamente querido. Y el Papa Francisco escribió estas bellísimas palabras. Cuando pienso en la literatura me viene a la mente lo que el gran escritor argentino Jorge Luis Borges decía a sus estudiantes. Lo más importante es leer, entrar en contacto directo con la literatura, sumergirse en el texto vivo que tenemos delante, más que fijarse en las ideas y en los comentarios críticos. Y Borges explicaba esta idea a sus estudiantes diciéndoles que quizá al comienzo iban a entender poco de lo que estaban leyendo, pero que en todo caso habrían escuchado la voz de alguien. Esta es una definición de literatura, decía el Papa Francisco, que me gusta mucho. Escuchar la voz de alguien. Es absolutamente una verdad que Borges seguirá vivo en esa inmortalidad que le debemos quienes gozamos sus obras. Seguiremos escuchando la voz de Jorge Luis Borges. Soy Margarita Díaz de León, Literatura en Espiral.